Bien. ¿Me confirman si pueden ver lo que estoy compartiendo? Tengo aquí está abierto el programa de Java NetBeans. Se ve, ¿no? Sí. Ya. A ver, vamos a hacer algo. Ya. Vemos que no hemos programado todavía ninguno de los métodos que el ingeniero avanzó. No lo hemos hecho todavía aquí en el Java, aquí en el programa. Pero eso vamos a estar haciéndolo ahora y también vamos a estar programando aparte de los métodos principales, que sería el insertar. Vamos a programar otros métodos que se trabajan aquí en la estructura de la clase binario, árbol binario, y pues con esos otros métodos nosotros podemos ver el funcionamiento de esta estructura, el cual tiene una estructura tipo jerárquica en donde los elementos se ordenan de acuerdo al valor que tienen. Vamos a estar entonces haciendo primero el método insertar, ¿ya? Aquí tengo algunos métodos que vamos a estar viendo durante las clases de auxiliatura en el semestre. Y como les comenté, vamos a hacer el insertar. Aquí en el interface, en el archivo de interfase de Java, se declaran los métodos públicos, ¿ya? Aquí se declaran en su mayoría puros métodos públicos, ¿no? Puros métodos públicos. Y después lo que se hace es en la clase árbol binario que vemos aquí más arriba, si es que nos fijamos aquí, dice que está trabajando con el archivo o la interfase, mejor dicho, árbol binario y esa interfase es esta de acá, ¿ya? Al decir de que en la clase árbol binario va a trabajar implementando los métodos que tengo en la interfase árbol binario y, quiere decir de que los métodos que yo declare aquí, sí o sí los tengo que desarrollar aquí en esta parte, en la clase árbol binario, puesto que esta clase está implementando los métodos que declaro en el interfase. Por eso es que en este momento me está saliendo error, porque no tengo desarrollado el método insertar, todavía no lo tengo. Así que lo voy a desarrollar en la clase árbol binario. Vamos a hacerlo aquí abajo. Ya. Vemos que una vez ya tengo lo que es el cuerpo del método, vemos que ya tengo el encabezado del método y con estas llaves yo estoy diciendo que aquí dentro voy a programar lo que va a hacer ese método. Ahora vemos que ya no me está apareciendo con rojo, ¿no? Ya no tengo ningún error, ninguna advertencia de error. Bien. Como habrán visto en el avance del ingeniero, casi siempre se hace lo que es un método privado y después se hace su método público, en donde el método público llama al método privado. Vamos a estar trabajando de esa forma aquí. Aquí en el método público insertar, vamos a hacer el llamado al método insertar, pero este insertar va a ser otro método que yo voy a tener desarrollado aquí más arriba, aquí en este mismo archivo. Ese método va a ser privado y va a recibir, aparte del dato, va a recibir un valor para el nodo. Ese nodo va a ser con el que estamos trabajando nuestra estructura árbol binario, que es raíz. Vemos que raíz vendría a ser el objeto tipo nodo principal que tiene el árbol binario y mediante el cual nosotros vamos a utilizar para poder insertar y guardar los datos dentro del árbol. Así que aquí este método insertar
privado que voy a declarar más aquí va a ser privado y me va a retornar un objeto nodo. Va a tener el mismo nombre que tiene el método público, que es insertar. Como le dije, va a tener dos parámetros. Uno va a ser de tipo nodo, que va a ser P, que va a hacer referencia al nodo raíz, el nodo con el cual nosotros vamos a utilizar para ir enlazando los nodos que insertemos. En el momento que insertamos un dato, vamos a crear un nodo y ese nodo que va a ser P se va a insertar y se va a enlazar con nuestro árbol binario, el cual el primer nodo va a ser raíz, ¿ya? Después vamos a tener el dato que nosotros queremos guardar en ese nodo que vamos a crear en el momento que insertemos un dato. Vamos a ponerle D también. Bien. Entonces aquí vamos a hacer el llamado a este insertar, que como vemos tiene dos parámetros. El primero, como le dije, va a ser raíz. Vamos a utilizar el nodo raíz como el primer nodo para comenzar a enlazar todos los datos que agreguemos a nuestro árbol binario. Y después el segundo parámetro, que vemos que se trata de un dato entero, nosotros vamos a pasarle el dato entero que está entrando por parámetro en el método público insertar. Entonces aquí sería D. Bien, aparte de eso, como este método vemos que me está retornando un nodo, entonces yo voy a hacer de que el nodo raíz, que es el nodo principal del árbol, sea igual al método insertar, ¿ya? Recuerden que insertar me está retornando un nodo. Y lo que va a retornarme este método insertar va a ser justamente el nodo P, ¿ya? El nodo P que está ingresando por parámetro. Entonces, aquí nosotros vamos a igualar raíz igual al método insertar. De tal forma de que cuando yo le pase este nodo de acá a mi nodo raíz, cuando le pase este nodo a mi nodo raíz, eso va a hacer de que el nodo raíz tenga un enlace con todos los elementos que nosotros hemos agregado al árbol, ¿ya? Vemos que raíz en un principio está iniciando en nulo, pero cuando nosotros vayamos agregando datos mediante el método insertar, cuando vayamos haciendo llamado al método insertar, vamos a agregar datos y en el momento que agreguemos datos vamos a crear nodos y ese nodo vamos a ir enlazándolo cada vez que hagamos llamado a este método, vamos enlazándolo con el árbol binario, ¿ya? Así que para eso, cada vez que hagamos el llamado a insertar, aquí se va a crear un nodo, ¿ya? Vamos a crear un nodo, vamos a poner como nombre nuevo y vamos a crear una nueva instancia de la clase nodo, un nuevo nodo. Esto les estaba explicando en la anterior clase, solamente que no podíamos ver el funcionamiento de este código dentro del programa, ¿no? Por el hecho de que no podíamos ocupar la proyectora. Bien, cuando hagamos llamado a este método, este dato que está ingresando por parámetro, vamos a pasarle este dato para el dato que tiene nuestro nuevo nodo. Porque recuerden de que un nodo está compuesto por tres campos. Estos tres campos o atributos vendrían a ser el dato, la información que almacena el nodo, y entre otros elementos tenemos al hijo izquierdo, que es de tipo nodo y que nos sirve para enlazar todos los nodos, todos los hijos en el subárbol izquierdo. Y después tenemos el nodo hijo derecho, con el cual nosotros enlazamos los nodos por el subárbol derecho. Entonces aquí en esta parte vamos a hacer de que el dato de ese nuevo nodo sea igual al dato entero que estamos pasando por parámetro, que le estamos pasando por parámetro, que es D. De esta forma, entonces, ya nosotros le podemos dar un valor para nuestro nodo que está ingresando por parámetro, ¿ya? Aquí lo que nos faltaría sería igualar P a nuevo. Igualamos P al nuevo nodo. Vemos que este nuevo nodo ya tiene un valor que consiste en el dato entero que
se pasa por parámetro. Así que ese nodo juntamente con la información del dato, con sus otros atributos también, se lo estamos pasando para el nodo P que ingresa por parámetro, que en este caso en un principio es raíz. Eso sería en una primera instancia, ¿ya? Vamos a probar este código hasta ahí, ¿está bien? Vemos que todavía no estamos programando la parte en cuando tenemos ya un nodo sobre el árbol binario. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente agregar un nodo cuando nosotros insertemos un dato, ¿ya? Ese dato se lo estamos pasando para el dato que tiene este nuevo nodo que creamos aquí en esta instrucción. Y después este nuevo nodo, ya con el dato cargado, se lo pasamos al nodo P que ingresa por parámetro. Todavía no estamos haciendo la parte en cuando ya tengamos más de un nodo o tengamos un nodo ya en el árbol binario. Esa parte todavía no la estamos viendo, sino que vamos a probar hasta aquí este código para ver que está funcionando bien en el momento que yo ingreso un dato para mi árbol. Pero todavía no me va a servir para ingresar más de un valor, solamente para ingresar un solo nodo, ¿ya? Vamos a probarlo hasta ahí. Voy a venirme acá en la parte del formulario. Aquí vemos que el proyecto es este acá, árbol B búsqueda, árbol B búsqueda. Si es que ustedes descargaron el proyecto o cuando se lo descarguen, van a tener que irse aquí a la pestaña que dice archivo o file y van a seleccionar Open Project. Y aquí tienen que dirigirse hasta donde tienen guardado su proyecto, donde descargaron el proyecto que les compartí. Que en este caso yo tengo todo aquí en la carpeta programas Java, ¿ya? Y cuando se topen dentro de la carpeta en donde guardaron su proyecto, les tiene que aparecer este icono de acá, este icono de una taza de café. Eso significa de que esa carpeta almacena un proyecto de Java, ¿ya? Entonces ustedes lo que hacen es simplemente seleccionar eso y se va a abrir la carpeta junto con todos sus archivos dentro del programa. Una vez abierto, les va a aparecer así. Así les va a aparecer. Entonces ustedes tienen que desplegar todas las opciones que tiene, todos los demás archivos con los que cuenta este proyecto, dándole clic aquí, ¿no? Aquí para ver los otros archivos que contiene, los otros archivos o otras carpetas que tiene este proyecto. Después tienen que abrir nuevamente este aquí que dice paquetes de fuente. Y aquí vemos que nos encontramos con el paquete árbol de búsqueda. Este paquete siempre tiene el mismo nombre del proyecto. Una vez que abrimos ese paquete, encontramos todos los archivos del programa. Entre lo que tenemos la clase árbol binario, el interface árbol binario, la clase de árbol gráfico y también tenemos al formulario principal. ¿Ya? Formulario principal. Ahora vamos a venirnos acá a principal, al formulario. Vemos que cuando lo abrimos nos topamos con todo este código. Puede ser que nos topemos con este código o también que nos topemos con esta parte que es el diseño del formulario. Este archivo principal.java, este archivo vemos que se trata de un frame de Java, ¿ya? De un formulario de Java. Eso lo puedo distinguir por el icono que tiene, el icono, ¿ya? Una vez que lo abrimos, puede ser que se nos abra el código fuente que tiene este formulario, que está en la pestaña Source. Y también tenemos otra pestaña que vendría a ser algo así como otro subarchivo que tiene este archivo de acá, que es el diseño, toda la parte visual que tiene el formulario, ¿ya? Aquí en la parte del formulario vemos que tengo esta otra ventana que está dentro de la ventana principal. Y vemos que también tenemos esta etiqueta de texto y no tengo nada más, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es crear un botón con el cual nosotros cuando demos clic
vamos a hacer el llamado al método insertar. Y aparte de eso, vamos a crear una caja de texto mediante el cual nosotros vamos a poder pasar los datos que queremos ingresar dentro del árbol. Así que para eso me vengo aquí en la opción, aquí en el lado derecho, vemos que tenemos estas pestañitas que se encuentran agrupadas en el lado derecho. Vemos que tenemos la paleta de herramientas, palette, en donde tenemos todos los componentes disponibles para poder utilizarlos dentro del formulario. Así que yo voy a utilizar un botón, como les dije, y también voy a utilizar una caja de texto para ingresar el dato. Este botón tiene sus propiedades que tenemos acá. Voy a cambiarle la propiedad text, que es el texto que tiene encima el botón. Le voy a poner insertar. Y aparte de eso, voy a cambiar el nombre que tiene el botón. Ya. Creo que aquí parece, a ver, vamos a intentar cambiarlo. Aunque no es necesario cambiar el nombre que tiene el botón, ya, porque eso comúnmente se lo deja por defecto. Lo que sí tenemos que cambiar el nombre es la caja de texto, ya, porque la caja de texto nosotros la vamos a ocupar para obtener el valor que ingresemos aquí. Pero después con el botón simplemente lo vamos a accionar su evento, pero no vamos a trabajar con ningún otro dato que podamos guardar dentro del botón, así que no es necesario cambiar el nombre. Para cambiar el nombre de un componente es mejor hacerlo de esta forma. Seleccionamos el componente, damos clic derecho y seleccionamos cambiar nombre de variable. Changre, variable name, ¿no? Seleccionamos eso y aquí vemos que nos muestra el nombre por defecto que tiene el componente. Esto lo vamos a cambiar o yo le voy a poner txt dato, ¿ya? Cambiar nombre de variable, txt dato, aquí le voy a poner dato iniciando con la letra mayúscula. Y a esta caja de texto le voy a cambiar el texto que tiene. Ya, aquí en la propiedad. Compañero. Sí, sí, ¿qué fue? Como le decía, para lo que explicó en el anterior clase, digamos, de que dijo que podíamos cambiarle el nombre aquí en la parte de name, ¿no? En las propiedades de lo que es el caja de texto. Eso, bueno, quería recordarle que es en code. Ahí había En sido code, cambiarle. aquí en esta parte. Sí, porque si yo le cambié el Ya. nombre en la parte de propiedades y, o sea, no funcionaba a la hora de llamarlo para poder, digamos, Ya. ¿no? Ya. Gracias, Samuel. Listo. Sí, tiene razón, Samuel. Es aquí en la pestaña, aquí en la parte de propiedades, en la pestaña code. Para cambiar el nombre de los componentes del formulario, es aquí en la opción que dice nombre variable. Aquí. Vemos que aquí se alcanza a ver, ¿no? Nombre variable. Ahí. ¿Ya? Ahí, aquí en las propiedades, vemos que también tenemos la propiedad de name, pero vemos que aquí nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el nombre que yo le puse a este texto no se está mostrando aquí, ¿no? Vemos que no se me muestra. Significa que en esta parte, si bien indica que le podemos poner el nombre, pero no es así después en el momento que nosotros lo ocupamos en el formulario, aquí en el código del formulario, digamos, sino que tenemos que cambiar esto en propiedades, pero en la pestaña code, nombre variable. Aquí tenemos que hacer ese cambio, ¿ya? En esta parte, entonces, siguiendo, vamos a borrar este texto que tengo. También haciendo clic derecho, podemos seleccionar la opción que dice editar texto. Y vemos que ya se me selecciona lo que es el texto que contiene esta caja de texto. Lo voy a borrar para dejarlo en blanco. Debe ser un poco más ancho. Bien. Ahora voy a trabajar con el evento cuando demos un clic sobre este botón. Esto lo vamos a activar dándole 2 veces clic a este componente, a este botón. Le doy 2 veces clic, activo el evento que tiene por defecto, el cual es cuando hacemos un clic sobre el botón. Bien.
ahora en esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el llamado al método insertar, ¿ya? Como el método insertar yo lo tengo creado aquí dentro de la clase árbol binario, aquí está insertar, por el momento lo tengo así, pero vemos que está creado aquí en esta parte, ¿no? Al que estamos haciendo el llamado insertar va a ser al público, ¿ya? Porque no podemos llamar desde otro archivo a un método privado, solamente a los públicos. Entonces vamos a llamar al método público insertar, a este método, que a su vez vemos está llamando al método privado, ¿ya? Entonces vamos a hacer el llamado insertar. Como el método insertar se encuentra dentro de la clase árbol binario, yo aquí tengo que trabajar con un objeto de la clase árbol binario. Aquí ya tengo declarado ese objeto. Aquí tengo árbol, que vendría a ser un objeto de la clase árbol binario. A este objeto yo le estoy iniciando una nueva instancia, como se dice. Estoy creando un nuevo objeto de la clase árbol binario. Este objeto tiene como nombre árbol. Así que mediante árbol, que vendría a ser o que es un objeto de la clase árbol binario, yo puedo hacer el llamado a los métodos o atributos que tenga dentro de la clase árbol binario. Así que aquí, en el evento onClick del botón insertar, con el objeto árbol, hago el llamado a insertar. Aquí este insertar, el método público insertar, vemos que recibe un dato entero por parámetro y ese dato entero nosotros le vamos a pasar mediante nuestra caja de texto txtdata. Y aquí, mediante el método getText, nosotros vamos a obtener el texto que yo ingrese dentro de esa caja de texto que tiene mi formulario, ¿ya? Aquí esto me va a dar un error, puesto de que este método getText me retorna el texto de la caja de texto. Me lo retorna en formato string, pero insertar está recibiendo un dato entero, así que por esa parte hay una incompatibilidad en cuanto al dato string con el entero, ¿no? Entonces aquí con la función que tiene Java para pasar un dato texto para un entero, vamos a utilizar la siguiente función. Esta se llama integer.parseInt, ¿ya? Lo que hace esta función o este método es que lo que yo ponga dentro del paréntesis lo va a convertir a un dato entero, ¿ya? Eso va a hacer de que el texto que yo puse, de que el número que yo puse aquí dentro de esta caja de texto me lo va a formatear y me lo va a poner en un dato entero, ¿ya? Una vez hacemos el llamado a este método, tenemos que hacer el llamado al método repintar árbol. Repintar árbol. Este método repintar árbol solamente se hace el llamado cuando nosotros queremos volver a imprimir o volver a generar nuestro árbol, ¿ya? Queremos actualizar nuestro árbol, entonces volvemos a dibujar nuevamente el árbol, ¿ya? Solamente para esos casos se ocupa este método repintar árbol. Vemos que este método está dentro del propio archivo, así que no hace falta hacer el llamado con ningún otro objeto porque está dentro de este archivo. Simplemente lo hacemos llamado al nombre nomás, ¿ya? Este método repintar árbol vemos que está trabajando con otros métodos de la clase árbol gráfico, ¿ya? Esto a nosotros no nos tiene que interesar mucho. Solamente decirles de que cuando utilicemos, por ejemplo, un método que modifique los valores que tengo dentro del árbol binario, solamente en esos casos voy a repintar el árbol nuevamente. Por ejemplo, si es que yo añado un nuevo dato para el árbol binario se tiene que volver a actualizar para mostrarme ese nuevo dato que yo ingresé en el árbol, ¿ya? Por eso es que hacemos el llamado a repintar árbol, para que imprima nuevamente el árbol y lo va a imprimir esta vez con el dato que yo acabo de ingresar.
También lo podemos ocupar en otros métodos, por ejemplo, en el eliminar también lo vamos a ocupar, en el modificar, porque en el modificar nosotros cambiamos un valor que tenemos dentro del árbol binario. Así que en ese caso también lo estaríamos utilizando en el eliminar, igual como les dije, cuando queramos hacer otro método que modifique algún valor dentro del árbol o que modifique el orden de los nodos que tiene dentro del árbol, en esos casos sí vamos a tener que hacer el llamado a repintar, solamente en esos casos. Pero, por ejemplo, si es que el método me dice que retorne la cantidad de nodos que tiene el árbol, ahí solamente tendríamos que utilizar una caja de texto para que nos muestre cuántos nodos tiene mi árbol. Si es que tenemos, por ejemplo, otros métodos para sumar los elementos del árbol, también no necesitaría repintar el árbol nuevamente. Basta con que una caja de texto me muestre cuánto es la sumatoria de todos los elementos, ¿ya? En algunos casos utilizamos repintar, cuando nuestro método va a ser una modificación en el árbol binario. En este caso sí, necesitamos hacer el llamado a este método porque vamos a agregar un nuevo valor. Bien. Eso sería todo en esta parte. Vamos a probar el método insertar, que por el momento solamente nos permite pasarle un dato para mi árbol. Voy a insertar el 12. Vemos que me está repintando bien, ¿no? Vemos que este 12 me lo está graficando aquí en esta ventana que tiene mi formulario. Si por ejemplo yo quiero pasarle el 30, vemos que se reemplaza, simplemente se reemplaza dentro de raíz. Esto porque todavía no tenemos programado la parte con la condición de que si es que ya tengo ocupado un nodo, si es que mi nodo raíz, si es que el primer nodo ya está ocupado, pues entonces tengo que seguir buscando según el valor que yo quiera ingresar, seguir enlazando los elementos dentro del árbol. Esto va a hacer de que se modifique la estructura que tiene el árbol, ¿no? Bien, esa parte nos falta programar. Vamos a hacer enseguida. Aquí, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner lo siguiente. Aquí vamos a poner una condición que va a ser si P es igual a null, ¿ya? Si P es igual a null, entonces que se haga todo esto. Ya. Como el nodo P es igual a null, entonces yo puedo crear un nuevo nodo. A ese nuevo nodo le paso el dato que yo quiero insertar en el árbol. Y después, como P es null, entonces nuevo se lo voy a asignar ese nodo para P. De tal forma que actualice el nodo P con los datos, con el dato que yo acabo de insertar. Eso sería en el caso cuando tengamos un nodo P, digamos, nulo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que ya tenemos un elemento o tenemos varios elementos dentro del árbol binario? Entonces nosotros tenemos que buscar un espacio disponible en donde poder guardar ese dato, ese valor. Y eso tenemos que hacerlo siguiendo las reglas que tiene esta estructura para ordenar los elementos, ¿ya? Entonces aquí por else, si es que P no es igual a null, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir buscando un lugar para poder almacenar el dato que yo quiero guardar en el árbol. Así que aquí vamos a preguntar por el else. Primero vamos a preguntar si el dato D, si el dato D que yo quiero insertar es menor al dato que tiene P. Eso significa de que el dato que yo quiero insertar es menor. Como se trata de un número menor, pues entonces
voy a aplicar recursividad en el subárbol izquierdo. Así que aquí vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo aquí en un principio, cuando solamente yo podía insertar un dato para mi árbol. Aquí hago llamado a insertar, a este método de insertar privado, y le paso como primer parámetro el nodo en el cual yo quiero insertar un nuevo dato. Ese nodo va a ser el hijo izquierdo. ¿Por qué? Porque como el dato, si se cumple esta condición, significa de que el dato que yo quiero insertar es menor al dato que tiene P. Entonces, como es menor, aplico recursividad sobre el hijo izquierdo para poder insertar ese dato en el subárbol izquierdo. Y después le paso el dato que voy a insertar, que es, perdón, es D, ¿no? Así. Acá también falta algo, que es que este insertar me está retornando un nodo. ¿Vemos que? Al final retorna un nodo, ¿no es cierto? Y nosotros, este nodo que se retorne cuando nosotros insertemos estos parámetros, quiero que mm, este nodo se pase como valor para el nodo P, pero no para el nodo P en este caso, sino para su hijo izquierdo, ¿ya? De esta forma, mediante insertar, nosotros insertamos el hijo izquierdo, estamos comparando, si es que no es nulo, pues entonces creamos un nuevo nodo y eso lo pasamos en el hijo izquierdo. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Una vez que programemos todo el método, se los voy a explicar con algunos ejemplos en el Paint, ¿ya? Esto sería una condición de que si el dato que yo estoy insertando es menor. Ahora aquí por else vamos a hacer la otra cara de la moneda, que es que cuando el dato, posiblemente el dato no sea menor, sino que sea mayor. Sí. Así que aquí hago lo mismo que hice en la condición si D era menor al dato que tiene P. Solamente que aquí cambiaría. Ya, bueno, continuamos entonces. Estábamos viendo esta parte de acá. Si es que no se cumple la primera condición, si dato no es menor a, si el dato que yo quiero ingresar para mi árbol no es menor al dato que tengo en algún nodo, el nodo en el que esté yo intentando ingresar el dato ya se encuentra ocupado y que el dato que tiene ese nodo no sea menor, sino que sea mayor, pues entonces aquí vamos a hacer el llamado también a insertar, pero aquí cambiaría el nodo con el que vamos a trabajar, ¿ya? Aquí ya no estaríamos ocupando o enlazando mediante el hijo izquierdo, sino que estaríamos enlazando mediante el hijo derecho. Entonces, yo le paso por parámetro el hijo derecho para que intente guardar este dato en el hijo derecho. Después, ese hijo derecho vamos a hacer de que se iguale al método insertar que me está retornando un nodo que va a estar ya con el dato que yo quiero insertar. Y se entendería hasta ahí, ¿no? Solamente que aquí cambiaría a derecho. Sí. Eso sería todo en el método insertar. Ahora vamos a probar que esté funcionando todo correcto. Vamos a insertar el 10, ahora el 15, ahora puedo insertar el 8, el 5, el 6, el 9, el 12. Bien, vemos que los datos que estoy insertando se están guardando bien de forma ordenada, cumpliendo todas las reglas que nos dice el árbol binario de búsqueda tiene que tener en cuanto al ordenamiento de su información o de sus datos. Y si ponemos el mismo número.
Si ponemos el mismo número, ese es un gran detalle, ¿no? Por lo general, esto aquí, digamos, se estaría guardando con ID o algo así. Esto se ocupa en programas como en el sistema operativo, como para ordenar, así como está aquí, mire. Por ejemplo, aquí tenemos más o menos escalado de esta forma. Aquí. Vemos que aquí sí en donde tenemos todos estos archivos ordenados, vemos que los tenemos ordenados más o menos de esa forma. Aquí en esta parte tenemos este otro, después este otro archivo contiene otros archivos y así, digamos, tenemos más otras carpetas que contienen otros archivos. Esta información que se va a tener guardada acá en el árbol binario va a estar compuesto, digamos, por valores que van a ser como ID, como los ID que tenemos en una base de datos, ¿no ve? Recuerden de que los ID o las llaves primarias, digamos, son valores únicos, ¿no ve? Casi no se tiene, digamos, repetidos o no se tiene que tener ningún valor repetido. Tienen que ser valores únicos. De esta forma se trabaja con el árbol binario, con el árbol binario de búsqueda. Se trabaja con valores únicos. No pueden haber valores repetidos. Lo que podemos hacer es controlar eso mediante otro método. Ya podemos programar un método con el cual recorramos todos los datos que tengo en el árbol binario y que únicamente yo pueda insertar valores que no se encuentren dentro del árbol. Podemos hacer eso. Pero en sí, la teoría dice, digamos, que no van a haber valores repetidos en el árbol binario. ¿Ya? No pueden haber valores repetidos. Claro, esto ustedes, digamos, como ya tienen el proyecto, ya se lo han descargado, supongo, pueden hacer la prueba en su computadora, pero la teoría dice que no van a haber valores repetidos, sino que se va a tener ordenados los elementos de acuerdo a un valor único, en este caso, valores enteros. Después vamos a hacer un método para controlar eso, ¿ya? Para que en el momento que insertemos un dato, verifiquemos que ese dato no lo tengamos en el árbol binario. Solamente podamos insertar valores únicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Ahorita vamos a estar viendo el funcionamiento de este código. Les voy a explicar con el Paint, más o menos paso a paso de cómo es que funciona nuestro método de insertar cada vez que hacemos el llamado al mismo. Ya, bien, voy a comenzarles entonces a explicar este método. Recuerden de que en una primera instancia nuestro árbol binario está compuesto por una raíz, por un primer elemento que va a ser raíz, que va a ser igual a nulo. Eso quiere decir que nuestro árbol binario no tiene ningún nodo, ¿ya? No va a tener ningún nodo. ¿En dónde estamos definiendo esto? Lo estamos definiendo aquí en esta parte del constructor de la clase árbol binario. Aquí vemos que tengo el constructor de la clase árbol binario y raíz está iniciando en un valor nulo, lo que significa que el árbol binario va a estar vacío, sin ningún elemento. Bien. Ahora, cuando hagamos el llamado al método insertar, vemos que le pasamos dos parámetros. En primera instancia, aquí por parámetro le estaríamos pasando esto en el método público, ¿no es cierto? Vemos en el método público, le pasamos raíz. Pasamos raíz, ¿ya?
que vendría a ser este nodo de acá. Después le paso un dato. Ese dato puede ser 10. En primera instancia, ese nodo que le pasemos por parámetro, tenemos que preguntar si es que ese nodo, que en este caso es raíz, es nulo. Vemos que raíz es nulo. Entonces, esta condición se cumple en una primera instancia. Y lo que hacemos aquí es crear un nuevo nodo. Creamos un nuevo nodo que lo voy a representar con esta figurita. Ahí. Y después, al dato que tiene este nodo, porque recuerden que tenemos 3 atributos en la clase nodo. Uno de ellos es el dato, que vendría a ser la información que almacena el nodo. Entre otros atributos tenemos hijo izquierdo y hijo derecho. ¿Ya? Aquí en el constructor también podemos ver de que esos elementos inician en un valor nulo, ¿no? Vemos que hijo izquierdo como hijo derecho inician en un valor nulo. Eso quiere decir de que aquí el hijo izquierdo va a ser nulo y el hijo derecho va a ser nulo. Y lo que estamos cambiando aquí únicamente es el dato que tiene el nodo. Así que aquí el nodo, nosotros estamos insertando el 10 como le dije. Así que este 10 se lo pasamos al dato que, al dato que tiene este nuevo nodo. Así que aquí tendríamos el 10. ¿Ya? Después, ¿qué hacemos más abajo? Aquí más abajo estamos igualando P al nuevo nodo que hemos creado y que hemos pasado el dato 10. Así que esto de acá lo vamos a poner en el nodo P, que como saben, el primer nodo vendría a ser raíz. Entonces esto yo lo paso para mi árbol binario mediante el nodo raíz. ¿Ya? Así que esto ya tendríamos dentro del árbol binario. Bien, eso sería en una primera instancia. Ahora vamos a insertar otro dato. Vamos a insertar el 5. 5. Bien. Ahora vamos a seguir el mismo procedimiento que vimos anteriormente. El mismo procedimiento. Vemos que por parámetro se está pasando raíz, ¿no es cierto? Entonces, raíz entra. Entra aquí como nodo P y el dato vendría a ser 5. El nodo P es igual a null. Vemos que en este caso ya no es igual a null. ¿Por qué? Porque vemos que este nodo raíz ya no es nulo, sino que es igual al nodo que hemos insertado hace un momento. Raíz ya tiene un nodo. Bien, entonces por esta condición no nos pasamos por esta condición, sino que nos venimos por else. Por else. Aquí por else primero preguntamos si es que el dato que yo quiero ingresar en el árbol binario es menor al dato que tiene el nodo P. Vemos que el nodo P, que es raíz, como le dije, tiene como dato 10, ¿no es cierto? En este caso la condición se cumple porque vemos que 5 es menor a 10. Así que venimos por esta condición, entramos por esta condición y se va a ejecutar esta instrucción. Aquí estamos diciendo que vamos a hacer el llamado al método insertar nuevamente. Aquí ya estaríamos aplicando recursividad, ¿ya? Volvemos a llamar al método y le pasamos el hijo izquierdo de P. ¿Cuál es el hijo izquierdo que tiene P? Es este de aquí, este de aquí que tenemos aquí, pero que vemos que tiene un valor nulo, ¿ya? Vemos que está nulo el hijo izquierdo. Bien.
y le pasamos el dato que yo quiero insertar, que es el 5. Entonces, aquí el método se ejecuta nuevamente. Aquí se ejecuta nuevamente y en este caso P ya no sería raíz, sino que sería el hijo izquierdo. El hijo izquierdo. Entonces, vemos que el hijo izquierdo es igual a null. Es igual a null. Entonces, esta condición sí se cumple. La condición sí se cumple porque el hijo izquierdo es igual a null. Entonces, creamos un nuevo nodo. El dato que estamos insertando se lo pasamos como valor para el dato que tiene este nuevo nodo. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Creamos un nuevo nodo, le pasamos el dato, que es 5. Y después esto lo igualamos. Este nuevo nodo lo vamos a igualar para P. Le vamos a pasar este nuevo nodo al nodo P, que como le dije es hijo izquierdo en este caso. Así que hijo izquierdo vamos a ubicarlo o mejor dicho, este nuevo nodo vamos a ubicarlo en hijo izquierdo. Así que nuestro árbol binario quedaría de esta forma. Como si cumplió esta condición, vemos que al final retornamos P, ¿no es cierto? Retornamos P y ese nodo P se lo estamos pasando para hijo izquierdo. ¿Cuál es el nodo P? Es el nodo con el dato que yo acabo de insertar, puesto que lo estoy igualando con el nuevo nodo. ¿Ya? Entonces aquí ya tendríamos este nuevo nodo insertado dentro del árbol, dentro de la posición que le corresponde. ¿Ya? Ahora vamos a insertar más datos. A ver, vamos a insertar el 15. 15. Bien. En una primera instancia entra raíz como parámetro, como les dije, y el dato es 15. Aquí en un principio comparamos P es igual a null. Vemos que no, porque ya tenemos un nodo dentro de P. Aquí vemos que ya tenemos un nodo, entonces no es nulo. Nos pasamos en else, comparamos el dato que yo quiero insertar con el dato que tengo en P, con este dato. 15 es menor a el dato que tiene el nodo P. Vemos que no es menor, entonces por else, vengo por else y vuelvo a consultar. El dato que quiero insertar, que es 15, es mayor al dato que tiene el nodo P. Vemos que sí, 15 es mayor a 10, entonces la condición se cumple y lo que hago es aplicar recursividad en el hijo derecho. Eso va a hacer de que insertar se vuelva a ejecutar y ahora le estaría pasando el hijo derecho por parámetro, que es este de acá. Ya este no le estaría pasando por parámetro. Y el dato que yo quiero insertar, que sigue siendo 15. Bien, entonces volvemos nuevamente por el principio, se vuelve a ejecutar el método. P es igual a null, vemos que el hijo derecho es igual a null. Es igual a null, entra por esta condición, creamos un nuevo nodo, ay pucha. Le pasamos el dato que quiero insertar, que es 15. Y después igualamos. Este nodo lo pasamos para el nodo P. P igualamos al nuevo nodo. Y tendríamos nuestro árbol así, ¿ya? Bueno, en un momento sería así, ¿no? Después vemos que pasamos por esto y al final retornamos P y vemos que este insertar que me está retornando P lo estamos pasando para hijo derecho, ¿ya? Entonces, este nodo que me está retornando lo estamos pasando para el hijo derecho, entonces aquí vamos a tener este nuevo nodo ubicado acá en esta parte, en el hijo derecho, ¿ya? Vamos a insertar otro dato más.
un dato que lo podamos ubicar aquí, a ver, aquí. Sería el 7. 7. Bien. Primero comparamos si es que P es igual a null. Vemos que en una primera instancia P va a ser raíz. Raíz ya tiene un nodo, entonces por esta condición no vamos a entrar. Pasamos por el else. Preguntamos si el dato que es D es menor al dato que tiene P. Vemos que sí, se cumple la condición porque 7 es menor a 10. Vuelvo a ejecutar el método insertar. En este caso le paso por parámetro para el nodo, elijo izquierdo que tiene P, que es 5, que es el nodo con el dato 5. Y después le paso el dato. El método se vuelve a ejecutar porque hay que aplicar recursividad. Volvemos al principio y preguntamos. P, que como vemos aquí, le pasamos hijo izquierdo, entonces el hijo izquierdo sería P en este caso. Vemos que P ya tiene un nodo también, no es nulo. Entonces volvemos nuevamente por else. Y por else preguntamos primeramente si el dato que yo quiero insertar en mi árbol binario es menor al dato que tiene P. Vemos que 7 no es menor al dato que tiene el nodo P, que es hijo izquierdo, ¿no? Vemos que no es menor, entonces paso por el else y vuelvo a preguntar. D, que es 7, es mayor al dato que tiene P. Vemos que sí, vemos que 7 es mayor a 5, entonces volvemos a ejecutar el método insertar. Le pasamos el hijo derecho de P, que como saben, P era hijo izquierdo, así que aquí le estoy pasando el hijo derecho de P, que vendría a ser este hijo derecho, ese hijo derecho. Entonces, volvemos a ejecutar el método insertar. Primero preguntamos si P, que es este, es igual a null. Vemos que en este caso sí, vemos que aquí no tenemos un nodo. Entonces, ejecutamos estas instrucciones, creamos un nuevo nodo. A este nuevo nodo le pasamos el 7 aquí y después igualamos P al nuevo nodo. ¿Ya? Después vemos que al final retornamos P y este P se lo estamos pasando para el hijo derecho de P, que en este caso el hijo derecho de P es este acá. Entonces, este nodo lo paso para el hijo derecho de P, que era 5, así que este nodo se vendría a ubicar acá en este lado. Y de esa forma ya estaríamos insertando de forma ordenada elementos para nuestro árbol binario. Supongo el ingeniero les explicó más o menos de esta forma, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿O les quedó todo claro? Se entendió, compañero. Ya. Vamos a hacer otro método entonces. Vamos a hacer el método contar, ¿ya? Para contar los elementos que tenemos dentro del árbol binario, ¿ya? En el método contar vamos a tener una condición clave que va a ser de que si es que nosotros encontramos un nodo que no sea nulo, significa de que si no es nulo contiene un dato. Así que si no es nulo, vamos a contarlo como un nodo que forma parte del árbol binario. Para esto tendríamos que tener un contador, ¿no es cierto? El contador que se incremente o que nosotros podamos incrementarle de alguna forma un valor cada vez que encontremos un nodo que no sea nulo.
Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a declarar el método en el interfase del proyecto, que está contar, que está declarado. Ahora aquí en árbol binario tenemos que implementar. Vamos a copiar el encabezado del método. Este sería el método público. En el método público vamos a hacer el llamado al método privado, con el cual nos vamos a apoyar para realizar este método. Este método público contar me va a retornar el método privado contar, el cual va a tener como parámetro el nodo raíz. Va a tener como parámetro un nodo y ese nodo va a ser el nodo raíz, ¿ya? Aquí me está saliendo error porque todavía no tengo creado este método. Ese método lo vamos a crear aquí más arriba. Va a ser privado. Me va a retornar un dato entero también. Y va a tener el mismo nombre, solamente se va a diferenciar en que este va a tener un parámetro. Este parámetro va a ser un nodo, que le vamos a poner como nombre P también. Bien. Aquí vamos a tener una condición que vamos a estar viéndolo comúnmente en casi todos los métodos de la estructura árbol binario, que es si P es igual a null. Si P es igual a null, significa de que nuestro nodo no tiene ningún dato. Eso va a significar también de que raíz es igual a null, digamos, si es que la condición se cumple al principio, va a significar que nuestro árbol binario está vacío. ¿Ya? Y por el else vamos a programar ya la parte en donde vamos a contar los elementos que tenemos en el árbol. Obviamente, si no es nulo, significa que tenemos un nodo dentro del árbol. Dentro de ese nodo tenemos un dato, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. A ver. Esto lo podemos hacer de una forma directa con una sola línea de código, se lo puede hacer, o también lo podemos desglosar en unas 3 líneas de código. Vamos a hacerlo primero de la forma más rápida, con una sola línea de código. Aquí vamos a tener una variable que voy a declarar primero. Esta variable va a contener la cantidad de nodos que tiene mi árbol binario. Vamos a poner como nombre contador nomás. Contador que va a iniciar en 0, ¿ya? Entonces aquí contador va a ser igual a lo siguiente. Contador va a ser igual a la recursividad. O sea, a la recursividad, claro, la recursividad que nosotros vayamos a aplicar en el hijo derecho o en el hijo izquierdo al principio, en el hijo izquierdo del nodo P, ¿ya? Bien. Lo que va a hacer este contar va a ser contarme si en el subárbol izquierdo tengo más elementos, ¿ya? Y así de forma recursiva va a contar y contar en todos los hijos izquierdos, por así decir. Después aquí vamos a hacer el llamado nuevamente al mismo método contar. En este caso vamos a contar los elementos del árbol derecho, del subárbol derecho. Y al final vamos a sumarle un 1. Un 1 que vendría a ser contando el elemento actual. ¿Ya? Este en un principio tal vez les parezca extraño, pero en sí este 1 va a ser el que
el que va a ir contando los elementos, ¿ya? Porque cuando nosotros hagamos llamado a este método, esta otra línea de código también se va a ejecutar en esta llamada. En esta llamada se va a ejecutar esto y al final pues lo que estaría incrementando sería este más 1. Ese más 1 estaría almacenando aquel valor que está contando los elementos o los nodos que tiene mi árbol binario, ¿ya? Bien. Aquí me sale error porque me falta el punto y coma. Y aquí al final, como saben, vamos a retornar el contador. Contador. Bien. Perdón, aquí no es declararlo, bueno, es retornar. Ya, ahora sí. Y ese sería el método contar. Sé que ahorita no se entiende, ¿no? No se entiende, pero ahorita les voy a explicar cómo es que va a funcionar este método. Lo que les podría explicar ahorita es que en una primera instancia, como le dije, si es que P es igual a nulo, entonces no lo vamos a contar. Ven que por esta condición no estamos haciendo prácticamente nada. No se va a hacer nada. Si es que el nodo que nosotros estamos evaluando es nulo, pues entonces no podemos ni contarlo, ni sumar, ni modificar su valor. Solamente nos sirve para insertar un nuevo nodo, digamos. Pero en este caso no vamos a insertar nada, sino que queremos contar los nodos que tiene el árbol. Así que si es nulo, pues entonces no vamos a contar nada. Por el else, nuestro contador nos va a permitir ir acumulando la cantidad de nodos que tiene nuestro árbol binario. Así que para eso aplicamos recursividad. Vamos a hacer lo mismo en el hijo izquierdo. Así que esto se va a volver a repetir y se va a ejecutar también esta línea de código. Y si es que este hijo izquierdo no es igual a null, entonces por esta línea de código vamos a sumar 1. Vamos a sumar 1. Esto también vamos a hacerlo en el hijo derecho. Si en el hijo derecho que yo estoy aplicando recursividad no es igual a null, pues entonces incrementamos 1, aumentamos 1, aumentamos 1, así cada vez. Entonces lo que me estaría retornando este método y todas las recursividades que tenga este método va a ser lo que haya sumado aquí, más 1, ¿ya? Esto me va a retornar contador aplicando en todo el subárbol izquierdo y aplicando recursividad prácticamente en todos los nodos que componen su árbol izquierdo. Y este otro llamado va a ser lo mismo, pero en el subárbol derecho. ¿Ya? Va a ser lo mismo. Ahora les explico una mejor forma para que se entienda. Vamos a trabajar con este mismo árbol binario que tenía acá, ¿ya? Ya. A ver. Como pueden ver aquí en el método público, que va a ser el que nosotros vamos a llamar en el formulario, porque en el formulario vamos a trabajar con puros métodos públicos. Aquí en una primera instancia vemos que el nodo que ingresa al principio es raíz. Es este acá, ¿no? Raíz. Al principio estamos preguntando si P es igual a null. Vemos que no. Vemos que P tiene un dato, tiene un nodo, entonces no es igual a null. Así que pasamos por else. Pasamos por else. Y en else, ¿qué hacemos? Aplicamos recursividad. En este caso, sobre el hijo izquierdo. En el hijo izquierdo. ¿Ya? Entonces nos pasamos al hijo izquierdo. Ahí nos pasamos al hijo izquierdo. Este nos quedó pendiente todavía. Este está pendiente por terminar. ¿Ya? Está pendiente porque por acá todavía seguimos aplicando recursividad en el hijo izquierdo. Tenemos que terminar de aplicar recursividad en el hijo izquierdo para que el programa continúe. Ya, así que aquí quedó pendiente, digamos.
el ejecutar todo el método aquí. Quedó pendiente. Entonces aquí nos dice que nos pasemos directamente al hijo izquierdo y que apliquemos recursividad. Entonces hacemos lo mismo en el hijo izquierdo de P, que es este de acá. P es igual a null, vemos de que no. Vemos de que aquí tenemos el dato 5, entonces no es igual a null. Pasamos por else. Y aquí me dice que aplique recursividad en el hijo izquierdo. Ya aplicamos recursividad en el hijo izquierdo. Esto también quedó pendiente por terminar, ya, porque aquí dice que tengo que aplicar recursividad en el hijo izquierdo. Entonces quedó pendiente. Ya, entonces volvemos a aplicar recursividad. Volvemos a ejecutar el método. Y lo que hacemos en primera instancia, vemos que este contador claramente está iniciando en 0. Y aquí comparamos si P es igual a null. Vemos que ahora estamos sobre este hijo izquierdo, acá. Vemos que es nulo, ¿no? Es nulo, entonces la condición se cumple. Vemos que cuando se cumple, entonces pasamos y al final retornamos contador. Aquí en este caso estaríamos retornando contador 0. ¿Ya? Lo que retornamos aquí cuando aplicamos recursividad en este hijo izquierdo, aquí, retornamos 0. 0 fue lo que retornamos. Bien. Bien, entonces ya hemos terminado de aplicar recursividad aquí en esta parte. Ya hemos terminado. Entonces, lo que nos indica aquí es que apliquemos recursividad en el hijo derecho. Entonces, ahora nos saltamos. Como estábamos acá, nos saltamos para acá. Para acá nos saltamos. Al hijo derecho. Entonces, lo que va a pasar aquí es que nuevamente se ejecuta el método como le dije. Contador vemos que está iniciando en 0. Y aquí tenemos la condición. Si P es igual a null, vemos que aquí P tiene como valor 7, entonces no es igual a null. Pasamos por el else y aplicamos recursividad en el hijo izquierdo. ¿Ya? Aplicamos recursividad en el hijo izquierdo que tiene este nodo de acá. Este nodo, este. Vemos que como es nulo, pues entonces al final nos va a retornar un contador 0. ¿Ya? Para no tardarme mucho, aquí ya sabemos de que como es nulo, pues me va a retornar 0 por acá. Después cuando aplique recursividad en el hijo derecho, vemos que también me va a retornar 0. Y al final, este más 1 todavía no se ejecuta porque tenemos que terminar de aplicar recursividad en todo, ¿ya? Vamos a aplicar recursividad en todo. Bien. Ya por esta parte ya hemos terminado de aplicar recursividad acá, acá. Ahora recién volvemos nuevamente hacia este acá, hacia este. Volvemos nuevamente a este. ¿Por qué? Porque el programa decía que primero aplique recursividad en estos dos hijos. Ya cuando terminé de aplicar toda esta recursividad, entonces recién sumo 1 más 1. Más 1, entonces contador me va a retornar 1 aquí en este caso. Cuando aplique recursividad aquí en este nodo, me estaría retornando 1. Ahí recién me retorna 1. Bien. Esto todavía vemos que quedó pendiente este acá, ¿no? Que está marcado con P, eso quedó pendiente. Como ya hemos terminado de aplicar recursividad en este nodo de acá, en estos otros nodos también, entonces ahora sí puedo ejecutar, voy a terminar de ejecutar lo que estaba ejecutando en este nodo con el dato 5. Lo que va a hacer esto es retornar la sumatoria de todo esto, ¿ya? Aquí en contador vamos a obtener la sumatoria de todo esto acá. Vemos que en contador hijo izquierdo no tenemos nada, solamente tenemos 0. Después, cuando aplicamos el método contar en el subárbol derecho, vemos que en este caso sí, tenemos un 1 acá tenemos, entonces este 1 lo vamos a sumar. Entonces aquí tendríamos 1 y aquí tendríamos otro 1, así que esto nos daría 2.
Entonces, cuando aplicamos recursividad sobre este hijo de acá, este hijo de aquí, tendría acumulado 2, ya tendría acumulado 2 ahí. Por el momento se encontraron 2 nodos, hasta aquí. Bien, ahora volvemos nuevamente al nodo en el que quedó pendiente aplicar recursividad, que era P. Sé que es un poco complicado entenderle esta parte de la recursividad en árbol binario, pero la recursividad funciona así, ¿ya? Así que para entenderle mejor, funciona de esta forma. Y mientras más rápido lo entiendan de esta forma, entonces van a poder entenderle mejor a todos los métodos, y cuando el ingeniero les dé alguna pregunta en el examen, pues van a poder realizarlo de una mejor forma, entendiéndolo así, ¿ya? Como les iba diciendo, como ya hemos terminado de aplicar recursividad en toda esta parte ya hemos terminado, aquí. Cuando aplicamos recursividad en todo esto acá, por el momento tenemos dos aquí. Bien, aquí quedó pendiente todavía, ¿no? Aquí quedó pendiente que se termine de aplicar todo el método. ¿Por qué? Porque falta todavía que apliquemos recursividad en el hijo derecho, falta acá. Ya, entonces, aplicamos recursividad en el hijo derecho. El método se vuelve a ejecutar. Vemos que P no es igual a null, entonces pasa por else, y aplicamos recursividad en hijo izquierdo, aquí en este hijo. Como ya sabemos que es nulo, entonces al final el contador me va a retornar 0 por acá y 0 por este otro lado. ¿Ya? 0, 0. Y al final me va a sumar 1. Cuando aplique recursividad acá, me va a sumar 1. Entonces, después contador se va a retornar, sí se va a retornar contador, y se estaría retornando con el valor de 1, puesto que aquí es sumado 1, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1. Tendríamos 1. Bien. Aquí quedó pendiente, como les decía, aplicar recursividad, pero por el momento ya hemos aplicado recursividad en todo esto, así que aquí al final me dio como resultado de la recursividad, aquí me dio 2, y aquí en este otro me dio 1, y sumado más este otro 1, me da 4. Entonces al final el método me va a retornar 4. 2 más 1 y más este otro 1, 4. ¿Ya? Eso hace el método. No lo hemos probado todavía, ¿no? Vamos a probarlo. Bien, como les decía, aquí no vamos a ocupar repintar árbol, porque no estamos haciendo ninguna modificación en la estructura del árbol o en los datos del árbol binario, así que no necesitamos volver a repintarlo. ¿Ya? No necesitamos volver a repintarlo, sino que vamos a mostrar simplemente un dato que va a ser la cantidad de elementos o la cantidad de nodos que tiene mi árbol binario. Así que para eso voy a hacer de que esa cantidad se me muestre aquí dentro de otra caja de texto que voy a tener más abajo. Aquí voy a crear otra caja de texto, otro text field. Este text field va a ser para mostrar los resultados, ¿ya? Para mostrar los resultados, aquí voy a arrastrar un txt, un label, perdón, un label, y le voy a editar el texto que tiene esta etiqueta. Voy a poner resultado para que se entienda de que en esta caja de texto vamos a mostrar los resultados de alguna función.
Voy a cambiarle el nombre a esta caja de texto de forma más rápida. Se lo puede cambiar con clic derecho, cambiar nombre de variable. Le voy a poner txt resultado. Y ahora voy a programar aquí en el evento cuando dé un clic sobre este botón. Voy a decir de que yo quiero que se me muestre lo que me está retornando el método contar. Quiero que se me muestre en la caja de texto txt resultado. Así que para eso voy a ocupar el método setText con el que yo puedo pasarle un dato para mi caja de texto para que se muestre ahí. Y lo que voy a mostrar va a ser lo que me está retornando el método contar. Como el método contar está dentro de la clase árbol binario, entonces mediante mi objeto árbol, que es de la clase binario, árbol binario, voy a hacer el llamado al método contar público. Aquí me está dando un error porque dice que setText recibe datos string, pero contar me está retornando un entero. Así que aquí yo tengo que convertir este entero que me retorna contar, lo tengo que convertir para un string para que este error se corrija, ¿ya? Entonces, eso lo voy a hacer con esta función, integer toString. Sí. Listo. Vamos a insertar datos, el 2, 6, el 1, contar, me dice 3, voy a ingresar otros 2 más, el 8, el 9, contar 5. Bien, vemos que me está funcionando bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, chicos, entonces continuamos. El sumar sería similar. Vamos a hacer el sumar, ¿ya? Como le dije, el sumar sigue la misma lógica. Vamos a venirnos acá en el interface. Creo que aquí no tenemos sumar. Vamos a declararlo.
Vamos a tener un acumulador en donde vamos a almacenar la sumatoria de todos los elementos, de todos los datos que tiene mi árbol binario. Voy a poner como nombre suma, va a iniciar en 0. Y pues si tengo un nodo P, aquí el público, perdón, aquí me estaba yendo a otro lado. Este va a ser el privado, ¿ya? Este va a ser el privado y por aquí vamos a tener un nodo que ingrese por parámetro que va a ser P. En el público, lo que vamos a hacer es simplemente llamar al método privado y lo vamos a retornar. Sumar, le pasamos como parámetro raíz para que comience la sumatoria desde el nodo raíz. Ya, porque mediante nodo raíz nosotros tenemos acceso a los demás nodos que tiene el árbol binario. Así que aquí en la primera condición vamos a tener, bueno, esto en el método privado. En el método privado vamos a tener como primera condición si P es igual a null. Si P es igual a null, entonces por este lado no vamos a hacer nada. Si no se cumple la condición, por else, vamos a sumar. Así que aquí suma va a ser igual a sumar, que se va a encargar de sumar toda la parte del subárbol del hijo izquierdo de P. Y también vamos a sumar toda la parte del subárbol del hijo derecho de P. Y al final estaríamos sumando el dato que tiene P. P.dato. ¿Bien? Sería lo mismo, solamente que aquí en vez de sumar un 1, que era para contar un elemento, aquí vamos a acumular el valor que tiene el nodo. Y aquí al final, pues, como saben, retornamos nuestra variable suma. Botón. Sumar. Aquí para hacer el llamado va a ser similar, lo mismo. Quiero de que lo que me va a retornar el método sumar se me muestre en mi txt resultado. Guardo, lo voy a hacer correr. Voy a insertar datos. Y vemos que se me muestra la sumatoria de los elementos, que es 75, ¿no? Ese método sigue la misma lógica. La misma lógica de recorrido de todos los nodos. Es lo mismo, solamente que aquí en vez de incrementar un 1, vamos a incrementar el valor que tiene el nodo P. Mismo, ¿no? Ya. Ahora podemos hacer el contar también, pero contar pares. A ver, aquí chicos lo vamos a hacer junto con ustedes, ¿ya? El contar pares, por ejemplo, va a ser muy similar al contar, ¿no? Solamente va a cambiar en algo. Este va a ser el último que vamos a hacer por hoy, ¿ya? Compañero, ¿Sí? y si nos enseña uno de preorden, De preorden. Preorden, esos son los métodos de recorrido, ¿no? sí, sí, Está el preorden, posorden y el inorden, ¿no? sí, Eh,
Pero me dijeron que eso ya hicieron con el ingeniero, ¿o no? Solo uno nomás hicimos, pero dijo que lo hagamos los otros dos. Creo que dejó dos, el post-orden y pre-orden. Ah, ya. Ya, a ver. Son las 4, las 5. ¿Comenzamos a las 3? ¿Comenzamos? ¿O a qué hora comenzamos? A las 3:15. Ya, a ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Vamos a terminar de hacer esto primero. El preorden, el postorden no es tan complicado, sino que es más o menos así como estábamos haciéndolo acá. Solamente va a cambiar, digamos, el orden en que lo vamos a recorrer. Por ejemplo, aquí, esto acá sería un recorrido. Cuando recorro primero el izquierdo, luego recorro el derecho y después la raíz, eso es preórdenes, ¿no? Porque tengo que entendido que el in orden es cuando recorremos el izquierdo primero, después la raíz, después el derecho. Ese es el in orden, porque recorremos en orden todos los elementos. Y el post orden creo que es al revés. Ya el preorden es cuando recorremos la raíz primero, después recorremos el hijo derecho y el hijo izquierdo y después el hijo derecho. Así que aquí primero tendríamos que recorrer la raíz, después el hijo izquierdo, después el hijo derecho y después el postorden. Es cuando recorremos primero el hijo izquierdo, después el derecho, después al final la raíz. Ya, si nos alcanza el tiempo, lo vamos a hacer eso, ¿ya? A ver, el contar pares puede ser sencillo, pero como le dije, es muy similar a este contar. Y le vamos a cambiar el nombre a contar pares. Vieron que lo copié, ¿no? Lo que tenía en contar lo copié aquí y le estoy poniendo contar pares. Aquí el método público, contar pares, va a ser el llamado al método privado, contar pares. Y este método privado va a recibir como parámetro el nodo raíz. Así que a este método privado, contar pares, vemos que está recibiendo un nodo P. Así, ¿no? Ya. Aquí voy a tener una condición que únicamente me cuente los que son pares, ¿no? Esa condición, ¿dónde iría? La condición para contar únicamente los pares, ¿dónde iría, compañeros? Aquí dentro del método contar pares. ¿Están ahí, compañeros?
compañeros. Mm. La pregunta era de que voy a necesitar una condición para contar únicamente los datos pares de mi árbol binario. Voy a necesitar una condición. Esa condición, ¿en dónde lo estoy ubicando? Aquí, en la parte del if, en el else, ¿en qué parte? Eso se lo dejo como tarea entonces, ¿ya, chico? Vamos a hacer el método de recorrido que estaba diciendo el compañero. Bien, aquí en este caso, como queremos mostrar más de un valor, esos valores lo vamos a mostrar en una cadena de texto, ¿está bien? En un string. En ese string vamos a mostrar todos los datos, todos los números. Lo vamos a mostrar de forma en que mostrémoslo en orden, en el preorden, en el orden preorden, ¿ya? En ese orden vamos a mostrar los elementos de nuestro árbol binario. String va a ser acá, preorden. Método de recorrido. Bien, aquí en la clase árbol binario, ya. Como les dije, en los métodos que nosotros vamos a estar programando para recorrer los elementos, seguimos un orden para recorrer los elementos. ¿Ya? Ese orden, tenemos distintos tipos de orden. Tenemos el orden que es primero los menores, después, bueno, de forma ascendente. El que es de forma ascendente vendría a ser el in orden, porque ese va en orden. Primero los elementos del hijo izquierdo, después la raíz y al final los elementos del hijo derecho. Eso va en orden. Después tenemos el preorden, en donde primero recorremos la raíz, después recorremos el hijo izquierdo y al final el hijo derecho. Y después el postorden, en donde recorremos primero el hijo izquierdo, todo el subárbol izquierdo, después todo el subárbol derecho y al final la raíz. Así que este va a ser el preorden. Como les dije, por ejemplo, aquí en el método contar, con el que estábamos haciendo la prueba anteriormente, con el que los explicaba esto, les estaba explicando eso. En esta parte hicimos un recorrido. Aquí en esta parte estamos haciendo el recorrido de forma recursiva. Así que vamos a copiar todo este recorrido, todo este código de acá, mejor dicho, y lo vamos a implementar aquí en el preorden. Ya, porque aquí estamos recorriendo de alguna forma los elementos. Aquí este contador yo lo voy a cambiar por una variable string que voy a declarar aquí. Le voy a poner como nombre resultado. Y lo voy a iniciar en cadena vacía. Aquí el resultado va a ser igual a los datos. Primero va a ser igual al dato que tiene el hijo, la raíz sería, a la raíz, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner primero el dato de P. Pucha, este es el público, ¿no? Uy, me está chipando. En el privado tengo que hacer esto. Privado me va a retornar un string. Y por parámetro en el privado, saben que casi siempre entra un nodo que vendría a ser el nodo raíz. Ya, esto lo voy a pasar para el privado, ¿ya?
Esto tiene que ser en el privado y en el público, pues simplemente en el público vamos a retornar lo que va a retornar el privado. Así que aquí en el público vamos a retornar preorden, simplemente de esta forma y le pasamos por parámetro raíz. Así. Ya entonces aquí en el privado, volvemos acá. Y como les comentaba aquí, esta variable tipo string resultado, vamos a igualarlo primero al dato que tiene P. Porque eso indica el recorrido preorden. Que primero imprimamos el dato que tiene P, ¿ya? El dato. Después dice que tenemos que imprimir los datos del hijo izquierdo. Así que aquí vamos a imprimir los datos de su árbol izquierdo. Así que aquí vamos a separar con comas. Ya aquí voy a poner así para concatenar con una coma para que me separe los datos. Así de esta forma. Y aquí en esta parte voy a imprimir la recursividad que voy a aplicar en el subárbol izquierdo, ¿ya? En P hijo izquierdo. Y por último tendría que recorrer todo el subárbol derecho. Así que aquí también voy a separar de esta misma forma con una coma. Así. Sí, está bien así. Está bien. Ya. Y aquí pues voy a recorrer los elementos del subárbol derecho. Sí. Primero recorro el dato que tengo en la raíz, el dato de P.dato, digamos. Primero el de la raíz, después todos los elementos del subárbol izquierdo, después todos los elementos del subárbol derecho. Y esto va a ser aplicando recursividad. De tal forma que cuando yo recorra todo el subárbol izquierdo, se va a seguir el mismo procedimiento de primero recorrer la raíz, después el izquierdo, después el derecho. ¿Ya? Lo mismo. Y al final, pues, lo que vamos a hacer es retornar nuestra variable string resultado. Y ahí ya tendría el preorden. Simplemente tendríamos que cambiar el orden en el que mostramos los elementos. ¿Ya? Ya. Bien, vamos a hacer la prueba de este método. Como se trata de una variable string, nosotros la vamos a imprimir acá en nuestra caja de texto resultado. No vamos a hacer ninguna modificación sobre el árbol, así que no lo necesitamos repintar. Simplemente vamos a retornar un dato que va a ser una cadena de texto con los elementos del árbol binario. Bien. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer de que en txt resultado vamos a imprimir lo que me esté retornando el método preorden. Así que aquí cambio todo esto, lo voy a cambiar. Y aquí voy a hacer el llamado al método preorden. Y listo. Aquí no me está pidiendo que cambie ningún tipo de dato porque recuerden que preorden me está retornando un string. Así que como sectext también recibe un string, no hay problema con el tipo de dato. ¿Ya? Ahora sí vamos a verificar que esté funcionando bien. Vamos a insertar valores. Vamos a insertar primero 10, 5, pucha, hacerlo nuevamente, era 5. Damos 10, después 5, después el 8, después el 20, el 15, el 30, el 2. Bien, preorden. Vemos que aquí se me están mostrando algunas comas de más, pero eso no afecta en nada al programa, ¿ya? No afecta en nada al programa. A ver. Esto lo vamos a verificar de la siguiente forma.
tenemos que verificar que esté recorriendo bien, ¿ya? Ya vamos a ver si es que realmente lo que nos mostró como resultado está bien, ¿ya? Dice la teoría de que primero tenemos que mostrar los elementos o recorrer el elemento raíz. Entonces, que me espere 5 minutos. Que me espere 5 minutos ya. Ya. Primero mostramos el elemento de la raíz. Primero recorremos la raíz. Primero, entonces, estaríamos mostrando 10. ¿Ya? Después, dice que tenemos que mostrar todos los elementos del subárbol izquierdo. Entonces, aquí vamos a agrupar esos elementos del subárbol izquierdo. Tenemos al 2, tenemos al 5, tenemos al 8. Después, tenemos que mostrar todos los elementos del subárbol derecho, ¿no es cierto? Primero los elementos del subárbol izquierdo, después los elementos del subárbol derecho. Entonces tendríamos a 15, tendríamos a 20, tendríamos a 30. Ya, esto tenemos que seguir recorriendo. Aquí vamos a hacer nuevamente, porque esto nos faltan recorrer. Estos subárbol izquierdo y subárbol derecho nos faltan recorrer. Bien, vamos a hacer ese recorrido. Aquí cuando recorramos este subárbol, primero tenemos que comenzar, como les dije, por el elemento que tenemos en la raíz de este subárbol. Aquí vemos que la raíz de este subárbol vendría a ser el 5. Entonces aquí primero tenemos el 5, después el elemento que está en el hijo izquierdo que sería 2, después el elemento que está en el hijo derecho que sería el 8. Ahora pasamos a recorrer el derecho. Comenzamos con 20 que está en la raíz de este subárbol, después en 15, después en 30. Hijo izquierdo, después hijo derecho. Así que esto acá nos tendría que haber mostrado nuestro programa. Pucha, no le di copiar, qué bueno. Ya. Ya. Bien, como pueden ver, nuestro programa también nos mostró lo mismo. Así que eso significa que nuestro programa que nos permite recorrer los elementos en orden, preorden, está funcionando bien, ¿no? Después aquí faltaría una explicación de que cómo hace el recorrido en forma recursiva. Pero si es que lo entienden de esta forma, digamos, en que descompuse este orden en preorden, pues lo van a entender también cómo lo hace el programa. ¿Se entendió, chicos? Sí, compañero. Ya. Así es, compañero. Ya, listo, compañeros. Entonces, este sería el recorrido preorden. Después, para hacer el otro recorrido in orden y el post-orden sería similar. Solamente cambiaríamos la forma en la que recorremos los elementos. Si que fuera in orden, primero aquí sería hijo izquierdo, después sería dato, después sería hijo derecho. Bien, eso sería todo entonces por la clase de hoy. Espero no se vayan todavía. Voy a sacar una captura de lo que estamos presentes y con eso finalizamos.